Mi nombre es Rosa. Tengo 73 años, y vivo solo en un rincón sencillo de Tlaquepaque. En Guadalajara, toda mi vida he sido costurera. Una de esas que pasan noches enteras inclinadas sobre la tela, cosiendo sueños para los demás, mientras dejan los míos a un lado. Crié sola a mi hija, Mariana, ya que su padre se fue sin dejar ni una nota. Di todo lo que tenía. Y lo que no tenía también. Ahora dime algo. ¿Alguna vez has leído una tarjeta en el Día de la Madre que parecía haber sido escrita para destruirte? Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Su propia hija me lo dio. Me hizo leerlo en voz alta. Y todo. Reí. Sé que es difícil de creer. Cuando cuento esta historia, mucha gente piensa que es una exageración, un drama de anciana. Pero solo aquellos que lo vivieron lo saben. Solo aquellos que fueron molidos y luego se convirtieron en cargas entienden lo que sentí en ese momento. Tal vez viniste aquí porque también sentiste algo similar. Ese nudo en la garganta que no podemos explicar. La pregunta, ¿merezco esto? En este video, te lo voy a contar todo. Y comprenderás cómo la mayor humillación de mi vida terminó por liberarme. Porque en ese Día de la Madre, algo en mí murió. Pero algo más se despertó. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Hay momentos en la vida que no dejan una cicatriz. Dejan una herida abierta que aprendemos a llevar en silencio. Ese Día de la Madre, mi hija me entregó una tarjeta, y me pidió que lo leyera en voz alta. Frente a todos, pensé que era otro de esos mensajes de los nietos, llenos de corazoncitos y letras torcidas, pero lo que leí allí, fue como si alguien me arrancara el corazón con sus propias manos. Y cuando levanté la vista, vi que todos se reían, incluyéndola a ella, y comprenderá por qué. Unas horas más tarde, mi teléfono sonó 17 veces seguidas, y ninguno de ellos sabía dónde estaba. Entonces, si esta historia toca algo interior, si alguna vez has sentido un vacío que nadie sabía cómo ver, así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Déjame un me gusta. Si puedes, regístrese aquí, no como un favor, sino como alguien que sostiene la mano de una mujer que está a punto de contar el día en que todo cambió. Porque ya no quiero silencio. Solo quiero que alguien escuche. Mi nombre es Rosa, y durante muchos años, mi vida fue un bordado sencillo, lleno de puntadas firmes y delicadas, como las que me enseñó mi madre cuando aún era una niña. Me levanto temprano todos los días, incluso si no tengo prisa, solo porque mi cuerpo está acostumbrado. Preparo mi café de olla como siempre lo he hecho, con canela, clavo, y un poco de piloncillo. La cocina huele bien, y me siento solo a la mesa, viendo la luz de la mañana entrar por las rendijas de la cortina de encaje. Es en este momento que leo mi devocional y le pido a Dios que proteja a mi hija, a mis nietos, incluso cuando se olvidan de mí. Aún así, pregunto, vivo en una casa modesta, heredada de mis padres, aquí en el corazón de Tlaquepaque. Las paredes tienen azulejos viejos que mi padre puso con sus propias manos. En el balcón, helechos que cultivo con amor, como si cuidara de una compañía que no habla, sino que llena. El barrio me llama Doña Rosa, y de vez en cuando, alguien toca la puerta con un vestido para ajustar, un dobladillo para coser. Acepto con gusto, no por el dinero, que es poco, sino porque coser todavía me hace sentir útil, todavía me hace sentir vivo. Todos los domingos voy a la parroquia de San Pedro. Siempre me gusta sentarme en el mismo banco, en el lado izquierdo, cerca de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Es allí donde hablo con Dios sin prisa. A veces, lloro suavemente, pero sin que nadie se dé cuenta. No puedo explicarlo, pero es como si fuera el único lugar donde todavía puedo estar completo. Cuando recuerdo a la pequeña Mariana, mi corazón todavía se aprieta. Tuvo asma durante muchos años, y pasé noches enteras con ella en mi regazo, inhalándola con una tetera improvisada. Solo se calmaba cuando ella dormía. Soñaba con ser enfermera. Dijo que iba a cuidar a las personas como yo la cuidé a ella. Recuerdo haberle prometido que haría cualquier cosa para ayudarla a estudiar. Y cumplí. Vendí mis joyas, mi ropa de fiesta. Incluso vendí la vieja máquina de coser de mi madre. Todo para que ella pueda ingresar a la UNAM. En la graduación, cuando subió al escenario con el diploma en la mano, lloré tanto que ni siquiera pude aplaudir. Mariana me abrazó fuerte y me dijo: «Eres la mejor madre del mundo. Sin ti, no sería nada». Ese día, creí que nunca dejaría de amarme.
Qué ingenuo fui. Hoy, Mariana rara vez me llama. Ella dice que siempre está ocupada, que la vida es ocupada. Los nietos. Ah, mis nietos, cuando eran pequeños, saltaban sobre mi regazo. Me llamaban abuela linda. Me pedían que contara historias de mi infancia en el campo. Ahora apenas levantan la vista de sus teléfonos celulares cuando me ven. A veces incluso me llaman por mi nombre, como si fuera un conocido, pero insisto, envío comida todas las semanas. Pan de elote, empanadas, galletas de crema, bordar toallas con las iniciales de los niños. Hago tarjetas hechas a mano para Navidad, cumpleaños, Día del Maestro. Incluso si ni siquiera saben lo que hago, guardo todos los dibujos que me hicieron cuando era pequeña, todos con deditos sucios de tinta y corazones torcidos, escritos te amo, abuela. Todos están en una caja de cartón que guardo debajo de la cama, junto con los recuerdos que nadie más quiere recordar. Justo el otro día, dejé un pastel de chocolate en la entrada del edificio de Mariana. Le envié una nota que decía, para que coman juntos esta noche, con amor, mamá. Solo respondió al día siguiente, con un seco gracias, sin emoji, sin nada. Ni siquiera sé si lo leyó. Ni siquiera sé si ella fue la que respondió. A veces me pregunto, ¿es así como envejecen todas las madres? Sentados en un rincón de la vida de sus hijos, esperando una migaja de afecto. ¿Sabes? Hay algo que nadie me dijo sobre envejecer. No sufrimos solo por lo que sucede, sino principalmente por lo que ya no sucede. Los abrazos que no llegan, los almuerzos que se olvidan, el te quiero que se convierte en silencio. Si alguna vez has sentido eso, si alguna vez has esperado una llamada que nunca llegó, o un abrazo que solo estaba en el testamento, cuéntamelo aquí en los comentarios. Escribe así. Lo he vivido. Porque a veces solo necesitamos saber que no estamos solos en este sentimiento. Pero todavía creía que el amor era más fuerte que el tiempo. Y por eso me preparé con tanto cariño para ese Día de la Madre. No sabía que el domingo iba a cambiar mi vida para siempre. No sabía que sería el comienzo de un silencio que gritaría dentro de mí durante noches enteras. Y fue ese día que Mariana me entregó la tarjeta. ¿Quieres saber qué se escribió? Bueno, prepara tu corazón. Porque ni siquiera en la pesadilla de una madre me lo hubiera imaginado. En la semana previa al Día de la Madre, traté de hablar con Mariana varias veces. Llamé un miércoles por la mañana, solo para decir que me lo perdí. Ella respondió con esa voz apresurada, como si ya quisiera colgar. Mamá, ahora no podemos. Estamos muy ocupados. Llamaré más tarde. ¿De acuerdo? Y no le importó. Lo intenté de nuevo el viernes por la tarde. Quería preguntarle si necesitaba algo para el domingo. Si quería que le llevara el pastel de maíz que le gustaba cuando era pequeña. Oh, mamá, no tienes que preocuparte por eso. Será algo sencillo. Estamos pidiendo comida de fuera. Más moderno. Más práctico. Lo dijo así, secamente. Como si mi condimento hubiera caducado, como si mi comida ya no coincidiera con su casa. Me quedé en silencio durante unos segundos, y ella agregó. Pero, por supuesto, si quieres llevarte algo, está bien. Hace algún tiempo, ella habría dicho, mamá, haz ese arroz tuyo con leche, por favor. Ahora, parecía que cualquier gesto mío era una molestia. En la última visita que hice a su casa, noté cosas que no quería ver de inmediato. Mi silla favorita, la mecedora que estaba en el balcón, ya no estaba allí. Eres vieja. Mamá, vamos a comprar otro. Lo dijo con una ligereza que me cortó por dentro. Esa silla era mi compañía después del almuerzo, el lugar donde bordaba y contaba historias a mis nietos. Lo sacaron como si fuera basura vieja. Y cuando le mencioné esto a Esteban, simplemente se encogió de hombros. Es parte de eso. Doña Rosa, todo cambia. Pero la forma en que hablaba, se me puso la piel de gallina. Otra cosa que me molestó, fue un intercambio de miradas entre los dos. Hablé con los niños sobre la infancia de su madre. Les conté cómo le apasionaban las muñecas hechas con trozos de tela. Le conté sobre la vez que lloró, porque perdió un zapato de su muñeca favorita. Mariana sonrió desde un lado, pero Esteban la miró con impaciencia, como diciendo, aquí viene de nuevo, y ella respondió a su mirada con un suspiro, como si estuviera cansada de escucharme. Me quedé callado después de eso. Me retiré, poco a poco, como alguien que se da cuenta
de que está ocupando demasiado espacio en las casas de otras personas. Ya sabes, hay momentos en los que sentimos en el aire que nos sobra. No hay necesidad de gritar ni pelear. Todo lo que se necesita es una mirada enfadada, una ausencia disfrazada, una respuesta demasiado corta. Es como si empezáramos a vivir en los rincones de la casa, en los intervalos de conversación, en el silencio entre una frase y otra. Pero aún así, me negué a creerlo, porque el corazón de una madre es terco, siempre encuentra una excusa para el dolor. Ella debe estar estresada, debe estar cansado. Tal vez dije demasiado. El sábado, víspera del Día de la Madre, fui al mercado municipal a comprar flores. Elegí astromelias y girasoles, los favoritos de mis nietos. Compré una tela colorida para coser un nuevo camino de mesa para Mariana. Regresé a casa con maletas pesadas, pero con el corazón lleno de esperanza. Puse las flores en un balde de agua, dejé la tela estirada sobre la mesa y comencé a preparar el pastel de maíz. Mientras mezclaba los ingredientes, traté de sacudirme la sensación que ya estaba dentro de mí, que algo era diferente, muy diferente. Y fue en ese momento, solo en mi cocina, con las manos cubiertas de harina, que me di cuenta de algo. Ya no me esperaban. Fui tolerado, como un visitante que aparece demasiado, como un mueble que nadie sabe dónde ponerlo. Pero no quería creerlo. Todavía tenía la esperanza de que ese domingo trajera un gesto de amor, una mirada cariñosa, un nieto en mi regazo, un te quiero, abuela. Simplemente no me imaginé eso. Cuando llegué a esa casa, me recibirían con un regalo, una tarjeta, y lo que estaba escrito en esa tarjeta, hasta el día de hoy, resuena dentro de mí, como si lo hubiera leído ayer. ¿Quieres saber qué estaba diciendo? Prepárate, porque estaba allí, que mi alma se rompió. Llegué temprano ese domingo. El cielo seguía enderezándose, medio nublado, medio despejado, como si tampoco supiera qué clase de día sería. Me puse mi falda roja de algodón grueso, la que me regaló mi madrina cuando cumplí 50 años. La blusa estaba bordada a mano, llena de flores de colores. Mi trabajo, cada puntada cosida con cariño y recuerdo. Me recogí el pelo en un moño bajo, me puse un discreto pintalabios y perfumé mis muñecas con esa agua de colonia que guardo solo para fechas especiales. Tomé las flores frescas que compré en el mercado de San Juan de Dios, girasoles, crisantemos y una ramita de lavanda, y las acompañé en mi regazo, como si llevara el corazón envuelto en papel de seda. Cuando llegué, los nietos abrieron la puerta. Me abrazaron. Sí, pero fue tan rápido, que ni siquiera sentí el calor. Un pequeño beso y corrieron de regreso al sofá, frente al televisor. Sonreí de todos modos. Están creciendo, pensé. Mariana apareció desde el pasillo, arreglándose el cabello. Me dio un beso en la mejilla, de esos que solo tocan el pómulo, y me dijo: «Feliz Día de la Madre». «Mamá, me alegro de que hayas logrado venir». «¿Tiene?» Como si fuera un esfuerzo estar allí, como si ese día no fuera más importante para mí que para ella. Esteban ni siquiera se levantó. Saludó desde lejos con un hola. Doña Rosa mientras jugaba con su teléfono celular. La mesa estaba puesta. Mantel blanco con detalles dorados. Cuencos de vidrio. Servilletas dobladas como flores de loto. Hermoso. Sí, pero impersonal. Sin el olor de la comida casera. Sin ese ruido de una olla hirviendo. Sin el olor de la torta horneada. Me quedé allí, mirando a mi alrededor, tratando de encontrar dónde encajaba en ese escenario. La silla que solía ser mía, en la esquina cerca de la ventana, no estaba allí. Había uno nuevo, moderno, tapizado, pero frío. Me senté con cuidado, me ajusté la falda y coloqué las flores sobre la mesa. «Te traje esto», dije en voz baja. Mariana le dio las gracias sin mirar bien. Tomó el arreglo y lo colocó encima del armario, en un rincón, casi escondido. Traté de iniciar una conversación con los chicos. Le conté sobre un nuevo libro de cuentos que había comprado. Le pregunté cómo iba la escuela. Uno de ellos respondió sin apartar la vista del videojuego. El otro ni siquiera escuchó. Mariana pronto interrumpió. «Mamá, espera un minuto. Tenemos una sorpresa». «Una sorpresa». La forma en que lo dijo me inquietó. Era como si quisiera mantener el control del momento. Como si mi presencia allí fuera solo una parte de la puesta en escena. Sonreí, fingiendo ligereza.
tratando de contener mi nerviosismo. Por supuesto. Hija. Espero. Me senté en el sofá. La habitación era hermosa. Ordenada. Pero extraño. Era la misma casa. Los mismos muebles. Las mismas paredes que ayudé a pintar hace años. Y... sin embargo, me sentí como si fuera un nuevo visitante. Una señora que llegó sin previo aviso. El olor ya no era mío. La presencia que dominó allí fue diferente. Me miré las manos. Estaban temblando. El pastel de maíz que había preparado con tanto amor todavía estaba en la bolsa. Junto con las mollejas, nadie me preguntó qué había traído. Nadie comentó sobre mi atuendo. Ni siquiera Mariana notó el collar que usaba. El mismo con el que jugaba cuando era un bebé. Pasaron los minutos, y esa sorpresa no llegó. Esteban se levantó y se fue al dormitorio. Los nietos se reían de alguna broma que no entendí. Mariana entró a la cocina y regresó con una caja rosa en las manos. «Mamá», dijo, «preparamos algo especial. Somos todos nosotros». Mis ojos se iluminaron. En ese momento, su corazón latía con fuerza. ¿Todavía me aman? Pensé. ¿Sigo siendo importante para ellos? Me entregó la caja con una tarjeta adentro. «Ábrelo y léelo en voz alta». «¿De acuerdo?» Los chicos ayudaron. Temblaba. Abrí el sobre con cuidado, como si desenvolviera una vieja emoción. El papel estaba decorado con dibujos infantiles. Corazones mal pintados, flores torcidas. El comienzo me desarmó. Las rosas son rojas. Pero estaba en la parte de atrás. Fue en el versículo que el mundo se oscureció. ¿Quieres saber qué se escribió allí? Luego respira hondo. Porque unas pocas palabras nunca olvidan. Las rosas son rojas. Las violetas son azules. Eres una carga. Nadie te quiere aquí. Es hora de irse. Eso es lo que leí. En voz alta, con mi nieta en mi regazo y los ojos de todos puestos en mí. Pensé que era un juego de niños. Una rima mal hecha. Pero cuando terminé de leer, el silencio cayó en la habitación, como un paño grueso. Y luego vino la risa. Esteban fue el primero en reír. A carcajadas. Burlonamente. Como si acabara de ver una broma. Mariana se llevó la mano a la boca, fingiendo asombro. Pero vi que la sonrisa se escapaba por la esquina. Incluso los niños se rieron. Sin entender bien. Solo porque los adultos también se reían. Me quedé quieto, con el papel en sus manos. El corazón se acelera y el alma... ¿Cómo puedo saberlo? El alma goteando en el suelo. Es una broma. «Mamá», dijo Mariana, tocando mi hombro, como si consolara a un perro asustado. «No te lo tomes en serio. Fue solo una broma». Pero no era una broma. Porque no había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. No había culpa. Ni amor. Ni respeto. Solo ese tono impaciente que usa cuando quiere cerrar un tema. «Has estado tan sensible últimamente». Quería desaparecer. La tarjeta se me escapó de las manos y cayó al suelo, cerca del pie de Esteban, que seguía riendo, diciendo: «Necesitabas ver tu cara». En ese momento, ya no era madre, ni abuela, ni visitante. No era nada. Y sin embargo, respiré hondo. Me tragué las lágrimas. Enderecé mi postura. El instinto de dignidad es más fuerte que el dolor a veces. Fingimos que no me dolió tanto. Fingimos que todo está bien. Pero por dentro, me desmoroné. ¿Sabes cuándo te sientes avergonzado de existir? Cuando te das cuenta de que estás en un lugar donde ya no eres amado. ¿Escuchado o bienvenido? Eso fue todo. Mariana se puso de pie. Recogió la tarjeta del suelo con la punta de los dedos, como si fuera una servilleta sucia, y dijo, sin siquiera mirarme: «¿Almorzamos?» Me senté allí, sintiendo que si alguien me tocaba en ese momento, me caería en pedazos. Pero nadie lo tocó. Y estaba allí, sentada en ese sofá que ya no tenía mi olor, escuchando sus voces hablando de comida y riéndose de otras cosas. Que entendí. Ya no me veían. No como madre. No como alguien que construyó esa casa con sus propias manos. No como la mujer que se despertó al amanecer para cuidar a su hija enferma. Solo estaba una molestia. Y si estás aquí escuchándome, con el corazón apesadumbrado, si alguna parte de mi historia está golpeando la tuya, te preguntaré algo. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando este dolor que se guardó durante años. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal, porque todavía tengo mucho que contarte,
Porque a veces solo necesitamos saber que alguien está escuchando. Ese día, contuve las lágrimas todo lo que pude. Pero cuando llegó el momento de levantarse de la mesa, las piernas no obedecieron. Y lo que me dijo Mariana, cuando me vio tratando de ocultar sus lágrimas, era incluso peor que la tarjeta. ¿Quieres saber qué era? Todavía escucho esta frase en mis sueños. Y es por eso que nunca volví a esa casa. Tomé un taxi a la vuelta de la esquina de la casa de Mariana. No quería que me vieran llorar. Ni pedí ayuda. Caminé lentamente, sintiendo que cada paso pesaba más que el siguiente, como si mis huesos fueran más viejos que nunca. El taxista era un chico joven y amigable. Me miró por el espejo retrovisor y me preguntó suavemente: ¿Está todo bien, señora? Respiré hondo. Me tragué la respuesta real y dije: ha sido un día difícil. Hijo. Él asintió. Encendió la radio en silencio, y nos fuimos en silencio a mi casa. Cuando entré, lo primero que hice fue quitarme los zapatos. Sentí que mis pies se aliviaban, pero mi pecho se sentía más apretado que nunca. Fui directamente a mi mecedora, la que estaba apoyada contra la ventana. Donde sopla el viento de la tarde, me senté con cuidado y allí me quedé. No encendí la luz. La casa estaba oscura, silenciosa, fría, tan frío que no parecía reconocerme. Miré a mi alrededor. La habitación estaba ordenada como siempre. Los cojines en su lugar, la mesa limpia, el jarrón con flores secas en el centro. Pero había algo diferente. Un silencio que dolió, un vacío que gritaba. Mis ojos se han posado en el estante de la esquina, donde guardo una caja de cartón decorada con cintas viejas. En su interior están los tesoros que he coleccionado a lo largo de mi vida. Fotos, notas, dibujos de mis nietos, tarjetas de cumpleaños. Me levanté lentamente y recogí la caja. Volví a la silla y comencé a abrirla, como quien revuelve las heridas para ver si aún sangran. Estaban las tarjetas que me hizo Mariana cuando era niña. Te quiero, mami, con letra torcida y llena de corazones. Uno dijo: eres mi héroe. Otro incluso tenía un dibujo de nosotros tomados de la mano, con un sol sonriendo en el cielo. Lo miré con ojos llorosos. ¿Dónde se perdió? Pensé. Oh, podría ser que yo fui el que se perdió. Tomé una foto de Ernesto, mi esposo. Éramos jóvenes. Él con esa camisa de lino blanco que usaba solo en las fiestas. Y yo con un vestido azul de lunares que cosí yo misma. Me rodeó con un brazo y sonreí con los ojos cerrados. Pasé mi dedo lentamente por su cara. Si estuvieras aquí, susurré. Pero no terminé la oración. Ernesto se fue hace más de 20 años. Me dejó con Mariana cuando era pequeña, llena de preguntas que no sabía cómo responder. Me prometí a mí mismo que mi hija nunca se perdería nada. Y durante mucho tiempo, pensé que había cumplido esa promesa. Esa noche, me senté allí durante horas. El reloj dio la medianoche. Luego la 1. Luego las 2. No podía dormir. Me levanté y fui a la cocina. Arreglé el pastel de maíz que había tomado y que nadie quería comer. Corté una rebanada. La puse en un plato. Preparé un café fino y me senté a la mesa. Comí en silencio, mirando la pared. Y allí, en esa mesa vacía, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue solo tristeza. Era algo más profundo. Una grieta que corría dentro de mi pecho. Entre la memoria y la realidad, por primera vez en muchos años, me sentí impotente. No solo porque había estado allí durante mucho tiempo, pero realmente indefenso, como si todo lo que construí con tanto amor hubiera sido demolido con una sola tarjeta. Sin embargo, en ese silencio, algo diferente comenzó a nacer en mí, algo que aún no sabía cómo nombrar. Pero eso, poco a poco, fue tomando forma, porque al día siguiente, antes de que saliera el sol, hice algo que nunca había hecho antes. ¿Quieres saber cuál fue? Bueno, te digo, ya no era la misma Rosa que se despertó en esa casa. Era otra. Y este otro, había cosas que resolver. A la mañana siguiente, incluso antes de que el sol atravesara el cielo de Tlaquepaque, ya me había levantado. Mi cuerpo todavía estaba cansado, pero algo dentro de mí no me dejaba quedarme en la cama. Una inquietud. ¿Sabes? Como si mi corazón no se ajustara al silencio de la noche anterior. Preparé mi café de olla, como lo hago todos los días, pero esta vez me pareció amargo, incluso con la canela y el piloncillo. Me senté en el porche, junto a mis helechos,
y me quedé allí, escuchando los pájaros y el ruido de las ruedas de los autos que pasaban frente a mí. Así que decidí ir a visitar a doña Lupita, mi vecina de muchos años, una mujer sabia y de palabra directa, como solo los viejos saben ser. Llamé a su puerta lentamente. Lo abrió con su delantal floreado y una sonrisa de bienvenida. «Rosa, qué milagro», dijo, y me hizo entrar. Nos sentamos en la cocina y, con el olor a pan dulce en el aire, me desmayé. Le conté todo, desde la helada llegada a la casa de Mariana, hasta el momento en que leí esa maldita tarjeta. Doña Lupita me escuchó en silencio, con los ojos llenos de ternura. Cuando terminé, me tomó de la mano y dijo con calma: «Rosa, no quería decirte esto, pero mi hija, que trabaja en una tienda del centro, comentó que escuchó a Mariana decirle a una amiga que te estabas convirtiendo en una molestia». Mi corazón se congeló. Repetí en voz baja: «¿Una molestia?». Ella asintió, con esa mirada de alguien que siente más por contar que por las noticias en sí. Me quedé sin palabras. Eso me atravesó como una flecha, porque escucharlo de boca de otros duele dos veces, por lo que se ha dicho, y por el hecho de que no vino de quien debería haberlo hecho. Le di las gracias a la señora Lupita. Con un nudo en la garganta, regresé a casa lentamente, tratando de entender dónde salió todo mal. Una vez dentro, me senté en el suelo de mi habitación, apoyado contra el armario. ¿Conoces ese momento en el que solo queremos entender? Estaba tirando de cajones, abriendo carpetas, hurgando en papeles viejos. Y fue entonces cuando encontré una carpeta de cuentas antiguas. En el interior, había extractos bancarios que ni siquiera recordaba que todavía recibía en papel. Y allí, muy claro, mes a mes, estaba el depósito automático que había programado para la cuenta de Mariana, 500 pesos cada mes. Hice esto cuando Esteban perdió su trabajo, hace casi 2 años, e incluso después de que me dijo que ya estaban bien, y que podía detenerlo. Los depósitos seguían saliendo de mi cuenta. Mi dedo temblaba al revisar las fechas. Lo leí y lo releí, tratando de creer que había alguna explicación que tenía sentido, pero no lo había. Mientras se reía de mi cara con esa cruel tarjeta, el dinero que tanto me había costado ahorrar seguía goteando en su cuenta como si fuera mi obligación. La traición no solo fue emocional, fue total. Era como si alguien me hubiera quitado un velo de los ojos. Y lo vi. Lo vi todo. Vi los años en los que me callaba para no molestarme. Los almuerzos los cancelé para que pudiera tener más tiempo con su familia. Los regalos de Navidad que se olvidaron al pie del árbol. La silla en la sala de estar. La comida afuera. Las notas nunca respondieron. Era como si cada pequeño gesto de los últimos años hubiera sido realmente un mensaje que no quería escuchar. Y... hijo mío, mi hija, déjame decirte algo con el corazón en la mano. Cuando finalmente aceptamos la verdad, es como caer por una escalera en cámara lenta. Sientes que cada paso golpea tu cuerpo. Cada recuerdo se convierte en un moretón. Pero también es en este momento cuando nace una fuerza que no sabías que tenías. Y si has llegado hasta aquí escuchándome, quiero pedirte, quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene después de eso es lo que lo cambia todo. Sé que parece que te he dicho lo peor, pero no. Lo más increíble estaba por suceder. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado. ¿Quieres saber qué me llevó a cambiar toda mi vida en menos de una semana? Así que espera, porque fue después de ese día que abrí los ojos para siempre. Abrí el baúl con manos temblorosas. Ese baúl de madera oscura que había estado a los pies de mi cama desde los tiempos en que Mariana era pequeña. Con solo tocar la tapa, olí el pasado. Madera vieja mezclada con talco, polvo, perfume y anhelo. En el interior, entre telas bordadas y cintas viejas, estaban las piezas de mi vida. Primero saqué la carpeta azul donde guardaba los cuadernos escolares de Mariana. Letras torcidas, garabatos de flores y en la parte superior de la primera hoja escrito: «Mamá, te amo mucho». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esas palabras que una vez me hicieron sonreír ahora pesaban como piedras en mi pecho. Seguí hurgando en el maletero. Encontré sus boletas de calificaciones, todas ordenadas, año tras año. Recordé mis esfuerzos para pagar la matrícula. Cuando la escuela aumentó la tarifa, comencé a vender tamales en los mercados los sábados. Lo hizo al amanecer, enrollando hoja por hoja mientras el mundo dormía.
A menudo regresaba a casa sin un centavo de ganancia, pero con el corazón lleno de esperanza de verla continuar estudiando. Y cuando dijo que quería ser enfermera, ¡ah! Casi me derrumbo de orgullo. Habló de la UNAM con los ojos brillantes, como si mirara al cielo, y yo sabía que tendría que hacer lo imposible para hacer realidad ese sueño. En ese momento, vendí mi máquina de coser profesional, la que heredé de mi madre, tomé un préstamo del banco con tasas de interés muy altas, y comencé a hacer una limpieza adicional. Recuerdo una noche fría en la que dormí sin una manta, solo para asegurarme de que Mariana tuviera un calentador nuevo en la habitación. Me dije a mí mismo, entonces me daré la vuelta. Lo que importa es ella. Y así me las arreglé. Siempre. También encontré la foto de graduación. Mariana era hermosa, con la bata blanca, sosteniendo el diploma, y esa sonrisa que me hizo olvidar todo. Junto a ella. Yo, con un vestido sencillo y cara cansada, pero con los ojos llorosos de alegría. Lo hiciste, Rosa, pensé. Lo hiciste. Pero ahora, ver todo esto de nuevo, duele de una manera diferente. Era como ver una película al revés. Cada sacrificio parecía burlarse de la mujer en la que me había convertido. Después de graduarse, vino el matrimonio. Me dijo que quería algo simple, pero sabía que soñaba con más. ¿Y qué hace la madre cuando su hija sueña? Haz que suceda. Vendí mis últimas joyas. Pedí otro préstamo, y di todo lo que pude. Y lo que no pude. Doné mis ahorros a la entrada de la casa donde vive hasta el día de hoy. Yo fui quien lo hizo. Yo era la que cosía los cojines del sofá, bordaba los manteles, pintaba las paredes de la habitación de los nietos. Yo era la que tenía las manos llenas de callos, pero el corazón lleno de amor. Pero ahora se ríen de mí. ¿Sabes? Me quedé allí, con todos esos papeles y fotos a mi alrededor, sintiendo que mi propio pasado me estaba juzgando, como si todas las versiones de mí, la joven que creía en el amor, la madre valiente que no escatimaba esfuerzos, la anciana que todavía creía en su familia, estuvieran sentadas a mi lado, en silencio, mirándome con tristeza. Y es en este momento que quiero detenerme un momento para hablar con aquellos que me escuchan. Tal vez tú en el otro lado ya hayas sentido esto también. Este peso de haberlo dado todo a alguien, y luego ser tratado como una carga. Como si fueras invisible. Si esto te conmovió de alguna manera, comenta a continuación. Escribe solo un «te entiendo» o un «sé cómo es». A veces solo necesitamos saber que no estamos solos en este mundo. Respiré hondo y cerré el cofre. Pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez, me miré con otro ojo, una mirada que no se disculpaba. Una mirada que comenzó a darme cuenta de cuánto me había anulado para encajar en un espacio que ya no me quería. Y allí, en esa soledad, una vocecita dentro de mí, susurró algo que aún no estaba listo para aceptar por completo, pero que se convertiría en el comienzo de todo. Es hora de un cambio. Y fue esa noche que tuve un sueño que nunca olvidaré. Un sueño que parecía más un mensaje. ¿Crees en las señales? Porque lo que vi allí, todo cambió. Y eso es lo que te voy a contar en la siguiente parte. Los días que vinieron después fueron largos, pesados, como si el tiempo hubiera desaprendido a pasar. El sol salía y se ponía, y apenas me di cuenta. Me desperté temprano, como siempre, pero ya no tenía a nadie para quien preparar café. Aún así, puso la tetera al fuego, revolvió el piloncillo, tiró las ramas de canela, y solo sirvió una taza. El otro estaba allí, vacío, como yo. Barrí la casa, limpié las esquinas que nadie más pisa, regé los helechos que crecen fuertes en el balcón, como si no conocieran la tristeza que vive dentro. Doblé las sábanas, ajusté las almohadas, bordé 2 paños de cocina más con flores y gallos, aunque sabía que nadie vendría a recogerlos, y cada puntada que le di a esa tela fue un arrebato silencioso. Fui a misa en la parroquia de San Pedro. Me senté en la misma fila de siempre, tercero en el lado izquierdo, justo enfrente del altar. El padre Esteban me vio y, al final, vino a verme. Está más tranquila que de costumbre. Será Rosa. Lo dijo de esa manera delicada, como si notara una herida pero tuviera miedo de tocarla. Sonreí. Es eso. Sonríe con los ojos bajos, como si le agradeciera su preocupación, pero no sabe por dónde empezar a explicarlo. Y así fue todos los días de esa semana. El teléfono.
Mudo. No hay llamada de Mariana. No hay audio de los chicos. No hay pegatinas tontas que me enviaron para hacerme reír. Incluso el grupo familiar estaba en silencio. Como si hubiera desaparecido de su mapa. Me encontré hablando con las plantas. Como si fueran testigos de mi dolor. ¿Ves, Margarita? Ni siquiera me enviaron un buenos días hoy. Se balanceaban con el viento. Y por un momento fingí responder. Por la noche, el silencio era más fuerte. Ese tipo de silencio que se extiende a través de las paredes. Entra en los huesos. Aprieta el pecho. El sonido del pitido de la tetera sonó más fuerte. El tintineo de la cuchara en la taza pareció resonar en toda la casa. Yo, sentado a la mesa con un plato de sopa, mirando el vacío de la otra silla. Y lo peor es que la comida perdió su sabor. Masticé, pero no probé nada. Ni siquiera el café de olla. Mi consuelo diario. Me calentaba más. El viernes por la noche, con la casa ya sumida en la oscuridad, y solo encendida la lámpara de la sala, mis ojos se dirigieron a la tarjeta. Sí, esa tarjeta rosa que Mariana me dio para leer en voz alta, con palabras que aún me duelen con solo recordarla. Todavía estaba allí, sobre la mesa. No tuve el coraje de tirarlo. Tal vez porque todavía esperaba que fuera un error. Una broma sin malicia. Pero esa noche, algo fue diferente. Lo miré con otros ojos. Respiré hondo. Me puse de pie. Tomé el papel entre mis dedos. Frío. Duro. Y me senté con él en mi regazo. La luz de la lámpara iluminó esas palabras como si fueran dagas. Pero ya no lloré. Me quedé allí mirando. Hasta que fui a la estantería. Tomé mi cuaderno de tapa azul. El que tiene las notas del día a día. Donde suelo guardar recetas y listas justas. Abrí una página en blanco. Tomé mi bolígrafo de tinta negra y escribí la fecha en la parte superior. 13 de mayo. Y comencé a escribir. No fue una respuesta para Mariana. Ni siquiera un arrebato. Era algo más. Algo que yo mismo todavía no sabía qué era. Pero allí, entre una frase y otra, entendí que algo estaba cambiando dentro de mí. ¿Alguna vez has sentido eso? Como si, en medio del dolor más profundo, naciera una pequeña llama, casi imperceptible. Pero eso comienza a calentarte de nuevo. Bueno, eso es lo que sentí. Y mientras escribía, sin saber a dónde me llevaría, una pregunta comenzó a latir dentro de mi pecho como un tambor. ¿Qué pasaría si tuviera más valor de lo que piensan? Fue esta pregunta la que me acompañó a la almohada esa noche. Y es por ella que tomé la decisión que lo cambiaría todo. ¿Te imaginas lo que era? Porque ni siquiera yo sabía que era capaz de eso. Pero lo hice. Y fue solo el comienzo. Me desperté con el sonido de la lluvia, tocando el techo como dedos ligeros tamborileando en silencio. Era sábado por la mañana temprano, y, por un momento, pensé que todavía estaba soñando. Pero no. Estaba allí, despierta, entera y extrañamente pacífica. Era una lluvia fina. De esas que no asustan, simplemente se lavan. Y tal vez sea correcto. El cielo se lleva lo que ya no encaja aquí. Me levanté sin prisa, sin peso. No lloré. Por primera vez desde ese maldito día de la madre. No lloré. Fui a la cocina. Preparé mi café de olla con más calma de lo habitual. Sentí que el olor se extendía por la casa y, por primera vez en días, sentí un sabor suave, casi dulce, que me recordó quién era. Luego fui directamente a mi habitación. Me arrodillé frente al armario y saqué una gran caja de cartón guardada en la parte de atrás. Una caja que no había abierto en años. Encima de él, todavía se pegaba una etiqueta antigua. Documentos importantes. Era hora. Necesitaba abrir eso, para revisar lo que era mío. Encontrarme a mí mismo de nuevo. Comencé a tomar los papeles. Uno por uno. Contratos antiguos. Recibos de citas médicas. Documentos fiscales. Y entonces lo encontré. La escritura de un terreno en Tequila. Dejado por una tía abuela que falleció hace muchos años. Ni siquiera Mariana lo sabe. Nunca lo dije. Era solo un pequeño pedazo de tierra. Pero era mío. Mi nombre estaba allí. Impreso. Oficial. Y en ese momento. Ese pedazo de papel pesaba más que todas las humillaciones que llevaba en mi pecho. Seguí hurgando, y encontré una carpeta delgada y amarilla, con un sobre adentro. Fue la póliza de seguro de vida que contraté hace casi 20 años. Justo después de la muerte de Ernesto,
Pagué en silencio, mes a mes, con lo que quedaba. Nunca se lo mencioné a nadie. Estaba mi firma. La cantidad. Todo sigue siendo válido. Mariana tampoco lo sabía. Ella pensó que no tenía nada, que dependía de ella, pero yo, siempre he sido más fuerte de lo que parezco. En el fondo de la caja, un cuaderno azul claro atado con una cinta de raso. Cuando lo abrí, casi no podía creerlo. Era la cuenta de ahorros que mantenía en secreto. Años y años de pequeños depósitos, dinero de la costura, de las toallas bordadas que vendía en la feria de Tonalá, de los ahorros que hice en la carne que dejé de comprar, en el vestido nuevo que no compré, en el lápiz labial que no usé. El saldo no era millonario, pero valía la pena. Era justo. Era el resultado de cada noche de insomnio, de cada aguja en el dedo, de cada plato que dejaba de llenar para ver sonreír a Mariana. ¿Sabes lo que sentí en ese momento? Fuerza. Una fuerza diferente a la que necesitamos para trabajar o criar a un niño. Era la fuerza de la verdad, de la certeza de que, detrás de todo el dolor que experimenté, todavía había una mujer completa, con memoria, con valor, con historia. Y por eso ahora les hablo desde el corazón. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas, porque cuando contamos nuestra historia, el dolor comienza a tener significado, y tal vez, al otro lado de la pantalla, haya alguien que necesite escuchar que todavía hay tiempo para despertar. Cerré la caja con manos firmes. Ese amanecer no se trató de tristeza, se trataba de un nuevo comienzo, sobre recordar quién era antes de que me olvidaran, antes de ser humillado, y en ese instante, mientras la lluvia seguía susurrando en el techo, supe lo que tenía que hacer. ¿Te imaginas lo que una mujer como yo, con todo esto en sus manos, y toda una vida de silencio guardado en su pecho, decidió hacer? Eso es todo. Fue allí donde comenzó mi venganza. Pero no una venganza de gritos. Una venganza hecha de silencio y justicia. Y la primera persona que recibió mi silencio era Mariana. Ese lunes, temprano en la mañana, me puse mi vestido de lino marrón, el más discreto, me até el cabello con una cinta oscura y me dirigí a la parada del autobús. Tomé la 275 que pasa por la calle Hidalgo y me dirigí directamente al centro de Guadalajara. En el camino, vi las mismas tiendas, los mismos vendedores ambulantes, el olor familiar del maíz tostado, los tacos y la ciudad despertando. Pero todo parecía diferente, como si, por primera vez en mucho tiempo, caminara por esas calles con la barbilla en alto, como si algo se hubiera enderezado dentro de mí. Me bajé en la avenida Juárez y caminé hasta el antiguo edificio donde se encuentra la oficina del licenciatario Roberto Meza. Conoce a mi familia desde hace más de 30 años. Él era el que se encargaba de compartir a Ernesto, quien me ayudaba con la documentación de Mariana cuando iba a la universidad. Llamé a la puerta. Entré lentamente. La secretaria, doña Elisa, me reconoció de inmediato. Doña Rosa, qué gusto verla. Sonreí cortésmente y pedí hablar con el graduado. Me recibieron unos minutos más tarde, con ese olor a papel y muebles viejos, que me recuerda la época en que todo parecía más justo. Me senté frente a él con calma. Crucé las manos en mi regazo. Respiré hondo y dije: «Oh, quiero revisar mi testamento». Arqueó las cejas. «Por supuesto. Doña Rosa, ¿alguna razón específica?». Asentí y lo miré a los ojos. «Quiero que Mariana y Esteban sean despojados de cualquier derecho. Quiero que todo lo que es mío vaya a aquellos que saben lo que es el respeto». El silencio en la habitación fue largo. Sabía que no le pedía demasiado a una mujer con esa firmeza en sus ojos. Tomó los papeles y comenzó a revisar cada cláusula conmigo. Hablé con precisión. Pedí que la tierra en Tequila fuera donada a un refugio para ancianas abandonadas. Un lugar donde otros como yo, que dieron su vida por los niños que los han olvidado, pudieran encontrar un poco de dignidad y paz. ¿Es esto definitivo? ¿Es era Rosa? Es más que definitivo. Con licencia. Es necesario. Luego les mostré los estados de cuenta de ahorros y el seguro de vida. Pedí que todo se transfiriera a un fondo a nombre de mis nietos. Pero con una condición. Solo podrán tocar este dinero cuando cumplan 25 años. Y solo si hasta entonces se mantienen en contacto real conmigo. Si me llaman, escríbeme. Visítame de corazón. Si me olvidas,
No tendrás derecho a nada. Escribió todo cuidadosamente, palabra por palabra, de la manera que yo quería. Nada por enojo, todo por la justicia. Salí de allí con una mezcla de cansancio y ligereza. El sol golpeaba con fuerza el pavimento, pero mi pecho se sentía más ligero de lo que había estado en décadas. Caminé de regreso a la parada del autobús con la cabeza en alto. La gente pasó corriendo junto a mí, como siempre, pero yo caminé despacio, con paso firme, como alguien que lleva su propia historia en sus manos y, finalmente, decide el final. Y déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón. Fue allí donde me di cuenta de que la dignidad no se pierde. La dignidad solo se duerme. Y un día se despierta. Y cuando te despiertes, hijo mío, hija mía, nadie se detiene. Si has llegado hasta aquí conmigo, debes saber que lo que hice ese día fue solo el comienzo, porque el momento más fuerte de esta historia aún está por llegar, y te prometo que también se meterá contigo, porque esa misma semana algo sucedió, un gesto inesperado, un grito de ayuda, y la primera llamada después de días de silencio. Vino de alguien que menos lo esperaba. ¿Sabes quién era? Así que espera y verás, porque las tornas han comenzado a cambiar. Subí al ático una tarde en la que la lluvia volvía a caer suavemente, como aquella mañana en la que todo empezó a cambiar dentro de mí. La escalera seguía crujiendo bajo los pies, y el aire allí arriba estaba seco, oliendo a almacenamiento, a estar quieto por el tiempo. No había estado allí en años, desde que mis rodillas comenzaron a quejarse de las subidas. Evité ese rincón de la casa, pero algo dentro de mí me empujó allí, como si hubiera algo esperándome, y lo hubo, en el rincón más oscuro. Bajo una sábana polvorienta, había una caja de cartón con la tapa medio hundida. Lo reconocí de lejos. Era donde guardaba las cosas de la boda de Mariana. Invitaciones, fotos, tarjetas, recuerdos. Se suponía que era un cofre de orgullo, pero ahora sabía que también era falso. Lo bajé, lo limpié con el dorso de la mano y tiré de él con cuidado. La tapa hizo un sonido bajo, como un viejo suspiro abriéndose, y allí estaban. Cartas, muchas cartas, algunos doblados con cuidado, otros sujetos con cintas. Empecé a leer. La mayoría eran pasajes entre ella y Esteban, de los primeros años de matrimonio. Conversaciones sobre facturas, listas de compras, cumplidos rápidos, pero luego encontré uno, escrito con la letra de Mariana, que me hizo dejar de respirar. Ella me asfixia con esta forma de madre perfecta. Solo sirve para cuidar a los niños y enviar dinero. Aparte de eso, es una carga. Las palabras parecieron surgir del papel y abofetearme en la cara. Un peso. Eso es en lo que me convertí para mi propia hija. No fue esa carta malvada la que lo inició todo. No fue Esteban. No fue la fatiga de los años. Eso vino de antes. De mucho antes. Era un sentimiento guardado, oculto, alimentado en la oscuridad. Y yo, Eine, seguí amando, ayudando, bordando paños de cocina como si todavía fuéramos una familia. Seguí hurgando, como si buscara una razón para dudar de sí misma. Y encontré una carpeta de plástico transparente. En su interior, varios papeles doblados. Cuando lo abrí, vi que eran recibos. Por ropa cara, productos electrónicos, cenas en lugares en los que nunca había puesto un pie. Todo pagado con mi tarjeta. Mi nombre, ni número de cuenta. Esos gastos no eran míos. Mariana lo había usado sin preguntar, por no mencionar, sin agradecerle. Eso también era un robo. Aunque sin armas, fue una traición sin gritos. Y, quizás por eso, más cruel. Me senté en el suelo, allí mismo, con todo esparcido por todas partes. Exclamó: no, ya no más. Simplemente cerré los ojos y sentí el peso de la verdad, de todas las verdades. ¿Y sabes qué? A veces, saber duele, pero también libera, porque cuando lo vemos claro, dejamos de fantasear. Y cuando dejamos de fantasear, comenzamos a vivir realmente. Disculpe que haga una pausa aquí, solo un minuto, para decir algo. Hay recuerdos que viven con nosotros, como si fueran personas, como si tuvieran un nombre, un olor e incluso una voz. Hay un recuerdo que marca tan profundamente que, incluso después de décadas, todavía lo escuchamos llamar. Si tú también tienes algo guardado en tu baúl de la vida, cuéntamelo aquí en los comentarios. Puede ser solo una frase,
Sé cómo es. He sentido esto. Recordé algo. A veces, compartir un recuerdo es la forma más hermosa de liberarse de él. Cerré la caja. Guardé cada papel con cuidado. No por afecto, sino por la justicia, porque eso era una prueba. Ni para abogados, ni para tribunales, fue una prueba para mí, para que nunca dudara de lo que sentía, de lo que experimentaba, de lo que soportaba, y en ese silencio del techo, y la añoranza. Una certeza se formó como una piedra dentro de mi pecho. Mariana no era la víctima, y yo, nunca fui la carga. Pero el destino a veces es atrevido, porque justo cuando creemos que lo hemos visto todo, nos sorprende. Y eso es lo que sucedió al día siguiente, cuando escuché un golpe inesperado en mi puerta, una visita que nunca hubiera esperado. Y lo que dijo esta persona me hizo temblar. ¿Te imaginas quién fue? Porque lo que vino después todavía me da escalofríos hoy. Escribí el mensaje yo mismo, corto, directo, sin emoción exagerada. Me gustaría verte por última vez. Podría ser mañana, en el Café Don Luis, en Providencia, a las 10 a.m. Lo envié y dejé el celular a un lado. No esperé una respuesta. No planeé ninguna excusa. No ensayé diálogos. Lo que tenía que decir había vivido en mí durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Me duché con agua caliente. Me sequé el cabello lentamente. Me pongo mi blusa blanca con bordados en mi regazo, la que solo uso cuando quiero sentirme firme. Me até el cabello con horquillas plateadas. Me puse un poco de lápiz labial, el discreto rojo que Ernesto dijo que combinaba con mi seriedad. Me miré en el espejo, y casi no me reconocí, no por la apariencia, sino porque, por primera vez, vi a una mujer real reflejada allí, una mujer que sabía lo que estaba haciendo. Llegué al café 15 minutos antes. Me senté junto a la ventana, pedí un café con leche y miré la calle, el ir y venir de la gente, los autobuses que pasaban lentamente, los estudiantes con mochilas pesadas. Todo parecía normal, excepto por lo que llevaba en el pecho. Mariana llegó 20 minutos tarde, como siempre. Llevaba ropa de gimnasia, auriculares colgados del cuello, su teléfono celular pegado a su mano. Me vio y vino caminando lentamente, como si no quisiera estar allí. Se sentó sin sonreír, sin mirarme a los ojos. ¿Qué pasa? ¿Mamá? No tengo mucho tiempo. Respiré hondo. Sostuve la taza con ambas manos y la miré. No hubo ira. No hubo dolor desbordante. Solo había una serenidad espeluznante. La certeza de los que no esperan más. Solo vine a agradecerte, Mariana. Ella frunció el ceño, confundida. Gracias por despertarme, por haberme hecho entender el valor de dejar de insistir donde no hay reciprocidad. Fuiste tú quien me enseñó que el amor de una madre no debe ser eterno cuando se convierte en humillación. Gracias por mostrarme eso. Ella dejó escapar una risita seca, jugueteando con su teléfono celular. Oh, mamá, estás dramatizando, como siempre. Entonces, con calma, saqué un sobre marrón de mi bolso. Lo empujé a su lado de la mesa. Todo está ahí. Mi Nuevo Testamento. Cada detalle. Cada nombre. Cada ausencia. Ella abrió mucho los ojos, pero no dijo nada. Solo sostuvo el sobre con los dedos rígidos. Siempre pensaste que no tenía nada, ¿verdad? Que dependía de ti. Que ella era solo una anciana que cose y hace café. Pero tengo un recuerdo. Mariana. He pasado. Tengo historia. Y ahora tengo paz. Trató de interrumpirme, pero me puse de pie. Agarré mi bolso. Me ajusté el abrigo a los hombros. No tienes que abrirlo ahora, pero cuando se abra, comprenderá todo lo que ha perdido. Y me di la vuelta. Dejé ese café como alguien que deja atrás más que una hija. Dejé allí el viejo papel de una madre que mendiga, que espera, que aguanta. Mientras caminaba por la estrecha acera de Providencia, sentí algo que no había sentido en años. Ligereza. Pero lo que no sabía es solo que esa conversación, esa frialdad, ese silencio, todavía tendría un eco tan fuerte que volvería a mí, de una manera que nunca imaginaría. Porque lo que pasó al día siguiente, casi me hizo volverme. Casi. Esa noche, el cielo parecía pesado, pero dentro de mí, todo estaba claro. Llegué a casa después de la reunión con Mariana. Me quité los zapatos con calma.
e incluso antes de ducharme o preparar nada, fui directo a la computadora. Me senté frente a la pantalla como si estuviera mirando un espejo. Abrí mi cuenta bancaria. Escribí las contraseñas con precisión y, sin dudarlo, cancelé las transferencias automáticas que hacía todos los meses a Mariana. Uno por uno. De repente, los números estaban allí, quietos, libres, como si hubiera arrancado una cadena invisible que me había atado durante años. A la mañana siguiente, fui personalmente al banco. Usé mi mejor bolso de cuero, el que guardaba para ocasiones importantes, y eso fue. Entré. Esperé mi turno y pregunté, con voz firme, quiero cerrar la cuenta conjunta con mi hija. Hoy, la chica de la agencia me miró sorprendida, pero no cuestionó. Me pidió algunos documentos, papeles sellados y, en menos de 20 minutos, todo lo que se compartió se convirtió solo en mío. ¿Cuál es mí? Es mío. Lo que era nuestro. Ya no existe. Salí de allí, y caminé 2 cuadras hasta la oficina de registro. Entregué los documentos del terreno en Tequila, junto con el nombre de la institución que elegí para recibir la donación, un refugio para mujeres mayores que fueron dejadas por sus familias. Pedí que se hiciera con urgencia. Es el último activo que dejo en manos que valgan la pena. El asistente me miró a los ojos y dijo, pocas personas hacen eso, doña Rosa. Simplemente respondí, pocas personas saben lo que es ser olvidado. Por la tarde, escribí una carta, corto, sin adornos, sin rencor, una carta que tomó mi última palabra como madre que suplicó, Mariana, no me busques por dinero, ni por comodidad. Si algún día quieres buscarme para el amor verdadero, sabrás dónde encontrarme. Firmé con mi nombre completo, lo doblé con cuidado, y lo llevé a la oficina de correos. Me propuse enviarlo certificado. Caminé a casa lentamente, sintiendo cada paso como si estuviera cruzando un puente, que quemé con dignidad. Cuando llegué, me senté en el porche. Encendí mi viejo teléfono celular y comencé a borrar todo. Eliminé conversaciones, fotos, contactos. Luego desactivé mis redes sociales. Una por una. Esos álbumes falsos. Esos comentarios vacíos. Nada de eso necesitaba. Finalmente, fui al operador, y le pedí un nuevo número. La última vez que apagué ese viejo dispositivo, fue como si también hubiera apagado la versión anterior de mí. Y esa noche dormí. Pero realmente dormí. Sin pensamientos giratorios. Sin corazón apretado. Sin peso en el pecho. Dormí como alguien que, finalmente, se siente como en casa dentro de sí misma. Pero como la vida nunca deja todo en silencio por mucho tiempo. Al tercer día después del corte, el cartero tocó el timbre. Trajo una caja. Y lo que había dentro, me hizo temblar por dentro. Porque era algo que nunca imaginé que volvería a mí después de todo. ¿Quieres saber qué era? Así que no me sueltes ahora. Porque lo que vino, cambió todo una vez más. El cartero me entregó la caja con manos temblorosas, como si supiera que había algo más pesado que el papel dentro. Firmé sin prisas, cerré la puerta con cuidado y llevé el paquete a la cocina. Era simple, sin remitente, solo mi nombre escrito con esa letra que conozco desde los primeros cuadernos escolares. Mariana. Lo abrí con calma, usando tijeras de coser. En el interior, encontré una tarjeta partida por la mitad, la misma que me entregaron el Día de la Madre, junto con una breve nota. Tenemos que hablar. No hubo fecha, ni disculpa, solo esa frase. Doblé el papel y lo volví a poner en la caja. Luego fui al patio trasero, regué las plantas y me senté a la sombra de mi bugambilla. Sabía que algo estaba pasando, pero también sabía que ahora era yo quien elegía el momento. En esos 15 días después de nuestro último encuentro, Mariana comenzó a darse cuenta de lo que nunca quiso ver, que su mundo sin mi apoyo no era tan cómodo después de todo. Trató de usar esa tarjeta de crédito, que siempre dejaba cargada para emergencias. Y, por primera vez, no pasó. Lo intentó de nuevo. Nada. Me llamó. Cayó directamente en el buzón. Lo intentó de nuevo. Número inexistente. Apagado. Fue a mi casa. Llamó a la puerta con fuerza. ¿Esperado? Nada. La casa estaba cerrada. Las ventanas cerradas. El viento agitando los helechos secos del porche. No había rastro de mí allí. Era como si me hubiera evaporado. Desesperada, llamó a doña Lupita, quien le respondió con voz firme. No sé dónde está.
Y si lo supiera, no lo diría. Juzgó a los vecinos, al párroco, incluso al abogado de la familia. Cuando llegó allí, exigiendo respuestas, simplemente se levantó de la mesa, tomó un maletín y entregó la copia del Nuevo Testamento. Hojeó cada página. Su respiración se aceleró. Su rostro se puso rojo. Pero ella no puede hacer eso. No quiero paría dos, en sí no verdad, gritó. La respuesta llegó sin ceremonias. Ella puede. Y lo hizo. Esteban, que hasta entonces había observado en silencio, explotó allí mismo en la oficina. Me dijiste que todo estaba bien. Mariana, que la casa iba a ser nuestra, que nos la iba a dejar a nosotros. Trató de discutir. Dijo que era mi culpa. Estaba haciendo drama, que era una vieja manipuladora. Pero en ese momento, ya nadie lo creía. Ni el abogado ni el marido. Y lo peor, y tampoco los niños. ¿Dónde está la abuela? No, preguntó el más joven. En la cena de esa noche. ¿Por qué no vino más? Mariana trató de inventar alguna excusa. Pero los ojos de los chicos decían algo más. Sintieron la ausencia. Sintieron el vacío. Fue entonces cuando el centavo cayó sobre ella. No solo había perdido dinero, propiedades, privilegios. Había perdido el respeto. Eso es todo. No puedes volver a comprarlo. Y si me escuchas ahora, y conoces a alguien que ha pasado por esto, o si tú mismo alguna vez has sentido el dolor de regalarlo todo y recibir desprecio, ayúdame a llevar adelante esta historia. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video, y suscríbete aquí al canal, para que esta verdad llegue a donde debe ir. La caja que recibí ese día, mantenido, no es que quiera recordar, sino porque ciertas cosas deben mantenerse cerca, para que nunca olvidemos lo que cuesta amar mal durante tanto tiempo. Pero no fue solo Mariana quien vino a mí. Al final de esa semana, recibí un mensaje inesperado, de alguien que nunca imaginé que tendría el coraje de escribirme, y lo que dijo esta persona, me conmovió de una manera que ni siquiera yo podría explicar. Lo entenderás, porque cuando el arrepentimiento viene de donde menos lo esperamos, duele y sana al mismo tiempo. Fue un martes por la mañana cuando Mariana recibió el sobre. El cartero simplemente lo dejó en la caja, sin previo aviso, sin firma, un sobre blanco, ordinario, pero tembloroso en sus manos como si llevara dinamita. Lo abrió allí mismo, en la puerta de su casa, sin saber que estaba a punto de ver algo que la haría despegar. En el interior, una sola fotografía. Era yo, acostado en una hamaca de sisal entre dos palmeras, el mar de Sayulita detrás, azul, enorme, con olas tranquilas y un cielo despejado, mis pies descalzos, un sombrero de ala ancha protegiendo mi rostro, y yo, sonriente, pero no era una sonrisa forzada, del tipo que haces para una foto, era una sonrisa de alguien que encontró su propio nombre nuevamente, después de muchos años respondiendo por madre y siendo tratada como una molestia. Junto a la foto, una nota, escrito a mano, con mi letra firme y serena: no te preocupes, estoy vivo, y más feliz que nunca. Dijeron que Mariana cayó en el sofá, con la carta todavía en la mano, lloró como nunca antes. No era drama, no era ira, era culpa, verdadera culpa. Aquellos que se queman por dentro, y no tienen a dónde escapar. Esteban, que entró en la habitación en ese momento, miró la escena con frialdad. ¿Ahora entiendes? Fue todo lo que dijo antes de tomar las llaves y cerrar la puerta. No regresó esa noche. Tal vez nunca regrese. Los chicos. Los nietos. El mayor, que solía correr a mi regazo. Ahora solo pregunta: ¿por qué la abuela no envía más mensajes? El más joven, con esa dulce manera, me preguntó si había muerto. Mariana dijo que no. Y él respondió: pero parece que sí. Y ahí es cuando entendemos. Esa ausencia también grita. Y a veces, grita más fuerte que la presencia. Porque la mujer que solía pasar horas bordando telas para una casa que no era suya, ahora cose el tiempo con la paz. La mujer que estaba esperando una llamada telefónica, ahora solo escucha el ruido del mar. Y si has llegado hasta aquí conmigo, debes saberlo. Hay más. Porque hay cosas que seguimos pensando que son el final. Y de hecho, es el comienzo de lo que deberíamos haber vivido para siempre.
Porque lo que sucedió después de que se envió esa foto fue aún más inesperado. Alguien que no imaginé cruzó el país solo para verme. Y cuando abrí la puerta y me encontré cara a cara con esa persona, el mundo se detuvo. ¿Sabes por qué? Porque cuando el arrepentimiento viene con la verdad, no se disculpa, se arrodilla. El tiempo tiene una forma extraña de enseñar. No grita, no empuja, simplemente se nota, con silencio. Y así fue como la casa de Mariana comenzó a desmoronarse. Primero estaban las pequeñas cosas. La factura de la luz atrasada, el mercado cada vez más caro, la escuela de los niños pidiendo material que ya no podían comprar sin pensarlo dos veces. Luego vinieron los cortes más profundos. Esteban fue despedido de la oficina donde había trabajado durante casi 8 años. Dicen que al jefe no le gustaron algunas fallas, algunas actitudes, no sé. Solo sé que llegó a casa un jueves, tiró las llaves sobre la mesa y dijo: se acabó. Mariana, sin otra opción, tuvo que regresar a sus turnos en el hospital. Viajes dobles, ojos hundidos, voz áspera. Los niños, pobres, ya casi no veían a su madre. Y el padre, siempre se quejaba, acostado en el sofá, diciendo que el mundo estaba en su contra. Una semana antes de Navidad, Mariana vendió su auto. Era lo último de valor que tenían. Es solo hasta que todo se calme, les dijo a sus hijos. Pero en el fondo ya lo sabían. Nada volvería a ser igual que antes. Porque antes, antes, era mi presencia la que sostenía esa estructura invisible. El almuerzo hecho con cuidado, el dinero que llegaba sin cargo, la oración silenciosa antes de las comidas. Fue mi cuidado, mi esfuerzo, mi constancia. Eso es todo. No hay nadie en el mercado, ni en un automóvil, ni en una tarjeta de crédito. La Navidad ha llegado. Y por primera vez, no era yo el que estaba en la cocina. No había panetón con lazos rojos, ni el pavo relleno de ciruelas como tanto les gustaba. Mariana lo intentó. Ella lo intentó. Pero quemó el pavimento. Olvidó la sal en el arroz. Y los chicos, en silencio, empujaron la comida en el plato. Sobre la mesa, no había música. No hubo risas. Solo el sonido de los cubiertos golpeando los platos ligeramente. Mariana miró a sus hijos. Luego, al lugar al final de la mesa, donde siempre me sentaba, con mi vestido burdeos y mi collar de perlas falsas. La silla estaba vacía, pero era como si el vacío se apoderara de toda la habitación. Trató de disimularlo. Tomó la fuente de postres. Pero cuando fue a servir, le temblaban las manos. Y, por primera vez, los niños dijeron: no es bueno. Mamá, la abuela lo hizo mejor. Oh, esa frase no fue una ofensa. Era cierto. Era el reflejo de todo lo que no quería ver. Porque hay cosas que solo la ausencia enseña. Y esa casa ahora era solo eso. Ausencia. Y si crees que el dolor se detiene ahí, solo espera ver qué pasó al día siguiente. Porque la vida siempre reserva un último espejo. Y en ese espejo, Mariana vio algo que nunca olvidará. ¿Sabes lo que era? Ya verás. Porque la visita que llegó ese día llevaba una verdad que nadie más podía ocultar. Mi cabaña está en una pequeña calle de piedra, entre una tienda de cerámica artesanal y un pequeño mercado que vende fruta fresca, recogida el mismo día. No hay lujo, pero hay algo que importa. La paz. Abro las ventanas todas las mañanas y dejo entrar el olor del mar. El viento baila con las cortinas de encaje que yo misma bordé, y los pájaros me dan una serenata mientras hiervo el agua del café. Aquí en Sayulita nadie me llama la madre de Mariana, o la señora de la costura. Aquí solo soy Doña Rosa. Eso es todo. Es suficiente para mí. Descubrí que la vida tiene sabores que solo sentimos cuando dejamos de tratar de complacer a aquellos que nunca han tenido hambre de nuestro amor. Empecé a hacer pulseras con unas señoras que se reúnen en la plaza cerca de la pequeña iglesia. Cada color que elijo es un buen recuerdo que decidí guardar. El azul, del cielo de Jalisco. El dorado, de las mañanas en las que me despertaba con esperanza. El rojo, de mi corazón que, a pesar de todo, nunca dejó de latir con ternura. Por las tardes, ayudo en el grupo de alfabetización de adultos. Hay personas que vienen con vergüenza, pensando que es demasiado tarde, y siempre digo: nunca es tarde para aprender, ni siquiera para empezar de nuevo. Sonríen, y me veo en cada mirada tímida. Por la noche, leía sentada en una hamaca.
con los pies cubiertos por un chal que recibí de una señora llamada Tomasa. También fue olvidada por sus hijos. Nos entendemos sin tener que decir mucho. A veces me preguntan de dónde vengo. Solo respondo, desde lejos. No estoy hablando de Mariana. No estoy hablando del Día de la Madre. No lo necesito. Porque ese dolor, que solía dolerme, ahora es solo una cicatriz. Y cicatriz, cariño, es la piel, la que sobrevivió. El otro día, una niña me trajo un dulce de leche que ella misma hizo. «Me recuerdas a mi abuela», dijo, y sonreí. No para recordar a nadie, sino por poder seguir siendo un buen recuerdo en la vida de alguien. Porque, al final, no tomamos joyas, ni casa, ni testamento. Tomamos los afectos sinceros que difundimos en el camino. Y aquí, en este pedacito de mundo junto al mar, comencé a sembrar de nuevo. Saber, pienso mucho en esa mujer que fui, que durmió con su teléfono celular en la mano, esperando un mensaje, que gastó los últimos dólares comprando juguetes que nadie le agradeció, que sonreía con los ojos húmedos solo para no preocupar a los demás. Hoy, esta mujer camina descalza sobre las piedras, y cada paso es un alivio. Y sé, con todo mi corazón, que mi historia aún no ha terminado, porque hay una reunión que sucederá, no sé cuándo, ni cómo, pero lo hará. Y cuando sucede, hijo mío, hija mía, querrás estar aquí para verlo, porque lo que sigue es la parte más inesperada de todas, el que ni siquiera yo creí cuando lo vi, en el balcón de mi chalet, con la brisa marina acariciando mi rostro y una taza de café de barro calentando mis manos. Miro el cielo naranja y pienso, por fin, el tiempo ha puesto todo en su lugar. A mi lado, el cuaderno donde escribo los recuerdos de mi vida está lleno de páginas garabateadas, algunas manchadas de lágrimas, otras de café, pero todo cargado de verdad. Me tiré al suelo. Yo era un refugio. Me olvidaron. Pero nunca he sido débil. Escribí esta mañana, con una pluma firme y un alma tranquila. Y allí, entre las páginas, también descansa una carta de mis nietos. Letra pequeña, trazos apresurados, pero con algo que reconozco desde lejos, verdadero anhelo. Abuela, te extrañamos. ¿Podemos visitarte? Todavía no he respondido. Cerré los ojos. Respiré hondo, y dejé que el silencio me respondiera por mí. Porque hoy, no me apresuro. El tiempo ahora me pertenece. Mariana. Bueno, escuché que se separó de Esteban. La casa donde viví durante tantos años está a la venta, y dicen que ha vuelto a asistir a misa. Tal vez estés buscando algo que te has perdido, o por alguien que dejaron atrás, pero no deseo ningún daño, solo distancia, porque lo que me sucedió no fue solo una traición, fue un nacimiento. A partir de ahí nació una nueva versión de mí. Y si hay algo que he aprendido, es que el amor debe ser una elección, no una obligación. Si me has escuchado hasta aquí, es posible que hayas experimentado algo similar. Tal vez estoy viviendo ahora. Y te digo, desde el fondo de mi corazón cansado pero aún esperanzado, podemos ser todo para alguien, pero nunca debemos dejar de ser todo para nosotros mismos. La vida enseña, con bofetadas, con silencios, con ausencias, pero enseña. Y la lección más hermosa que saco de todo esto es simple. El amor que pide duele. El amor que se entrega en paz sana. No tengas miedo de alejarte de los que te avergüenzan, de los que ríen mientras lloras. El mundo es demasiado grande para que nos escondamos en un rincón donde solo cabe el dolor. Gracias. ¿De acuerdo? Por haberme quedado conmigo hasta el final de esta historia. Contar esto aquí fue como abrir una vieja herida, pero también como aplicar un bálsamo. Saber que me escuchaste me hace sentir menos solo. Si puedes, deja un me gusta en este video. Para mí, es como un abrazo fuerte, uno de esos que sentimos en nuestro pecho. Y si quieres volver para tomar un próximo café conmigo, suscríbete aquí al canal. Siempre hay espacio en mi balcón para otro corazón atento. Dime desde dónde estás mirando. ¿Qué ciudad? ¿Qué rincón del mundo te trajo a esta historia? Me encanta imaginar cada carita escuchando desde el otro lado. Y activa la campana. Querida. De esa manera. No se perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia.
Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble. Caí. Me olvidaron. Pero ahora, soy libre.